Ya, tercero D. Bienvenidos entonces a nuestra clase cada 15 días. Vamos a partir haciendo la retroalimentación de las clases anteriores, el mundo global, y luego vamos a ver la de educación ciudadana. La vamos a ir haciendo a la par, ¿ya? Porque en el fondo es como para ir recordando lo que hemos hecho hasta ahora y qué es lo que se nos viene, ¿ya? Entonces, lo primero que vemos es que la tarea de cuestionario que se les dio en la clase anterior, se planteaban 5 preguntas y como siempre, ¿cierto? Vamos a ver lo que era la posible respuesta o sugerencia de respuesta para los que no hayan completado todavía la actividad o lo que ya le hicieron que la puedan reformular. Primero, dice, ¿qué elemento está en disputa? Nosotros sugeríamos como respuesta que lo que estaba en disputa es el territorio, pero también podrían agregar ahí que el petróleo, claro, que también el petróleo está en disputa, es decir, los recursos naturales. Y el otro de los elementos sería el respeto a los derechos humanos. También podría ser un elemento al respeto al derecho, uno de los derechos, ¿cierto?, de vivir en el lugar donde uno quiera, o donde uno se sienta parte. El derecho a manifestarse en cuanto a su cultura también puede ser uno de los elementos en disputa. ¿Quiénes son los que tienen el conflicto? Y ahí nosotros vimos, ¿cierto?, que habían por lo menos 3 comunidades que tienen diferentes puntos de vista de acuerdo a lo que es el ser musulmán, ¿ya? Uno eran los chiitas y los otros los sunitas, que son los que en realidad viven, que tienen propiamente el Estado. Y el otro grupo que no se siente más reprimido o más discriminado, que son los kurdos, que viven en toda la zona norte de Siria, ¿cierto? Y que van a ser los que van a compartir frontera con otros estados. ¿Qué se busca ganar? Bueno, la guerra, obviamente todas las guerras tienen objetivos, sabemos cómo empiezan, no sabemos cómo terminan, pero el objetivo principal aquí era el hecho de conseguir una zona estratégica y el control de los recursos naturales. También la soberanía, ¿ya? Si bien es cierto, el conflicto en Siria era un conflicto local o interno, ¿cierto? Comenzaron a meterse otras potencias que en el fondo lo han agravado eh, y no ha llegado a término, no hay acuerdo. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera se afecta a la población civil y qué derechos humanos son vulnerados? La destrucción de infraestructura civil y las muertes civiles son siempre las consecuencias que son más visibles o las más evidentes, pero nosotros también tenemos que ver que hay otras consecuencias que son sociales, psicológicas, ¿cierto? Desarraigo, el derecho humano, el derecho a la vida, obviamente, que es el que más se ha pasado a llevar, la libre expresión, la libertad de culto, ¿ya? El derecho a vivir en el lugar donde uno quiera, el derecho a desplazarse libremente. Otra de las consecuencias son las migraciones, ¿cierto? Las migraciones masivas. La, eh, las migraciones masivas hacia los países vecinos y a Europa también, pues Europa ha tenido que tomar medidas y tuvo también que tomar decisiones respecto a lo que hacer con los migrantes. Imagínense ahora más encima que a la guerra se agregue la pandemia. ¿Cuál es el rol que juega la opinión pública internacional frente al conflicto? El apoyo de distintos tipos, sí, hay apoyo de distintos tipos, pero aquí la opinión internacional va a ser de acuerdo a los intereses que tengan las potencias que están apoyando a una u otra facción de los que están en conflicto. Eso sería respecto a la tarea de mundo global. Y Krishna pregunta, ¿el control de qué? El control de los recursos naturales, Krishna. Control del territorio, ¿cierto? Del hecho de que Siria sea un paso estratégico
entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Vamos a ver la siguiente. Es cierto que esta es la que se refiere a mundo global, ¿ya? Lo que es la actividad anterior. Y la de educación ciudadana se refería a los derechos humanos. Y en este caso, la tarea ahí en la plataforma se presenta como un cuestionario. Aquí nosotros la tenemos resuelta como una tabla, pero para el cuestionario ustedes deberían haber resuelto así, ¿cierto? Universalidad, ¿qué es la universalidad? Y el ejemplo. Y después indivisibilidad, increptibilidad, así en orden, hacia abajo, así como se escribe, lo escribirían en una prueba. ¿Ah? Entonces, había personas que tenían dudas respecto a principalmente a lo que es la indivisibilidad, y esa es la que vamos a explicar en más profundidad ahora. La universalidad dice que los derechos humanos son para todos, por el simple hecho de ser humano. Es decir, todos, por el simple hecho de ser humano, tenemos estos derechos. Y no se le puede negar a nadie. No se puede discriminar respecto al a la expresión de los derechos de cada uno, a los beneficios de que estos sean respetados. A nadie se le pueden negar los derechos humanos. La indivisibilidad, que era el más complejo, dice son complementarios, no se pueden dividir. Por ejemplo, elegir entre la vida y la libertad. Ahí yo puedo, o sea, me corresponde tener vida y tener libertad, pero yo no puedo decir, quiero ser libre, pero tengo que morir. ¿Ya? O quiero vivir, pero voy a estar encarcelado. Es una o la otra, ¿cierto? En ese caso, tendrían que ser las dos. Pues yo puedo seguir vivo y a lo mejor estar privado de libertad, pero no puedo decir quiero ser libre y para eso tengo que morir. O no puedo decir ya, oh, si voy a dejar de vivir yo para que vivas tú. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, 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 sí. Porque los derechos son indivisibles, yo los tengo en todo momento de mi vida, ya en todo momento los puedo estar haciendo valer. No tengo que sacrificar un derecho para poder tener otro, sino que los tengo porque me corresponden, porque soy una persona. Y son imprescriptibles, no caducan, no tienen fecha de vencimiento, no es como un alimento que dice, ya, se fabricó en tal fecha, se termina en tal fecha. Los derechos humanos terminan con la vida de la persona. Es decir, cuando uno muere, obviamente ya no tiene más derechos. O sea, el único derecho que tiene es a tener un funeral digno. Y de ahí, No. bueno, si nos vamos al cielo, al infierno, ya es otra cosa, ¿cierto? Pero son imprescriptibles, es decir, no tienen fecha de término. ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros vimos saber más o menos lo que era la historia de los derechos humanos y vienen desde los inicios de las comunidades humanas. Así que eso. No sé si queda alguna duda respecto a las actividades que se dieron anteriormente. Si alguien tiene alguna duda. Ah, lo que preguntaba Krishna, si las actividades son con nota. En realidad son formativas, pero no se olviden que las vamos a tener que traducir en una nota. Por eso es que cuando va la retroalimentación dice que tienen un punto, ¿ya? O sea, un punto por haber hecho la actividad. Y eso luego la vamos a llevar a una tabla y en algún momento nos van a decir ponga una nota y probablemente si esto se arregla va a ser la nota que van a tener para pasar de curso. O sea, en cada asignatura. No sé en realidad cómo lo están haciendo los demás subsectores, pero por lo menos eso es lo que estamos haciendo nosotros en historia. No nos han dado alguna otra directriz, ¿ya? Y nos vamos a ir a lo que teníamos que revisar ahora, que es la evaluación. Esta es una evaluación formativa, ¿ya? Entonces, esta tiene 6 pasos. Y el tema que nosotros estamos viendo en historia son los procesos migratorios. Y lo que estamos viendo en educación ciudadana son las libertades personales y la democracia. Entonces, los pasos, los dos
pasos siguientes son, primero, que ustedes van a encontrar una carpeta en el Moodle donde están noticias y paper que van a ser la base de esta pequeña investigación. En el fondo, más que una pequeña investigación, es una ejercitación del uso de las normas APA. Yo diría, traten de apagar un poquito el micrófono para que no haya mucha interferencia. Ya. Los estudiantes entonces van a encontrar la carpeta. Ahora, ¿qué es lo que sigue de esto? Luego de encontrar la carpeta, dice, van a plantear una hipótesis. ¿Ya? Los estudiantes deberán encontrar un planteamiento que puedan comprobar a través de párrafos encontrados tanto en la noticia como en el paper. Es decir, un planteamiento, ¿cierto? Ese planteamiento ustedes lo van a apoyar con un párrafo de la noticia, ¿ya? Y enseguida abajito van a poner un párrafo del paper que apoye ese planteamiento que ustedes hicieron, o sea, su hipótesis, ¿ya? Que se apoye en... Profe, no entiendo nada. ¿Qué parte no entendiste? Acabo de llegar. Ah, Irene, le estamos revisando cuál es la actividad de esta semana, ¿ya? Ya. Entonces vamos a trabajar con una noticia y con un paper. De ahí lo voy a mostrar yo, pero por el momento estoy explicando, ¿ya? Entonces, primero tienen que ustedes plantear una hipótesis. En historia era respecto a las migraciones y en educación ciudadana es respecto al ejercicio de los derechos humanos y la democracia, ¿ya? Entonces, plantean una hipótesis y buscan en la noticia que les da un párrafo que apoye su hipótesis. Y después buscan en el paper otro párrafo que también lo apoye. Esa sería la primera parte de la tarea. Lo siguiente, apoyar, dice, la hipótesis con la noticia. En este paso, los estudiantes deberán apoyar el planteamiento del paso anterior con un párrafo de la noticia. ¿Ya? Y luego lo tienen que apoyar con un párrafo del paper. Es decir, tienen que buscar, ¿cierto? Cómo hay en este caso, lo apoyan con la noticia y en el otro con el paper. ¿Qué es un paper? Es un ensayo, ¿ya? Ese es un paper. O sea, tenemos que hacer un ensayo. No tienen que hacer un ensayo, ¿ya? Por ejemplo, y aquí está lo que es la cita en APA, ¿ya? Cuando usted hace una cita en APA, yo de ahí les voy a explicar bien lo que es hace una cita en APA, tiene las comillas, ¿cierto? Abre comillas, cierre comillas y escribe exactamente lo que dice el texto, ¿ya? Y luego abre un paréntesis y pone el apellido del autor y pone la fecha. Eso es como un ejemplo. Y vamos a revisar lo que son las normas APA. Espera un poquito, voy a ponerla, que tengo que cambiarme de pantalla. Aquí. Ya, lo primero dice, ¿qué son las normas APA? Las normas APA dice estándar elaborado por la Asociación Americana de Psicología. Eso significa APA, ¿ya? Es American Psychology Association, algo así, que los autores utilizan al momento de presentar sus documentos y textos para que los dichos se compongan de información fidedigna y veraz, ¿ya? Es decir, que el texto que yo esté escribiendo, si acaso yo digo que alguna persona dijo algo, tengo que decir, lo dijo en tal fuente, en tal fecha, ¿ya? Me gusta el celular. Sí se ve Hay que complicado, poner pero el link. no es complicado. ¿Qué es lo que se hace? Primero, reconocer la información, es decir, de qué se trata o de qué es lo que vamos a hablar, reconocer la información. Luego, acceder a la información, ¿dónde la busco? Entonces dice, ya, lo voy a buscar en una página. Siempre tengo que buscar una página o un libro o un periódico, lo que sea, pero que sea confiable. Luego, tengo que evaluar la fuente.
¿ya? Si acaso la fuente es verdadera, si es confiable, si acaso lo que dice es lo que corresponde o está muy alejado de la realidad. Eso, nosotros tenemos, esta fuente me sirve o no me sirve, ¿ya? O sea, de acuerdo a los planteamientos que yo tenga o a lo que estoy investigando. Y luego el uso adecuado y ético de la información en las citas APA. Es decir, que no sea, por ejemplo, que no sea un plagio. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque que no sea un plagio lo que estamos haciendo. Ahí vamos a ver lo que es el plagio. Esperen un poquito, que me tengo que cambiar de nuevo. Debía haber dejado debía haber dejado todas las diapositivas en un solo lugar. Aquí está. ¿Qué es el plagio? Consiste en hacer uso de las ideas y palabras de otro sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Es decir, cuando yo me apropio, me adueño, entre comillas, robo el pensamiento de otro, ¿ya? Eso es el plagio. Puede ser una parte de lo que dice y después yo lo sigo profundizando con mis propias palabras, pero me agarro, me pesco de una idea de otro, pero no lo menciono en ninguna parte. En ninguna parte digo que era el que estaba planteando lo primero, sino que lo hago como que fueran ideas mías. Eso es el plagio. ¿Cómo se cita la referencia en el texto? El estilo APA usa el sistema autor-año para las citas. Las citas pueden ser indirectas, que es la paráfrasis, o directas, que son las textuales. De ahí nos vamos a referir a la paráfrasis. Las citas directas son cuando yo escribo exactamente lo que la persona dijo, exactamente. Pongo comillas y pongo los puntos, las comas y hasta las faltas de ortografía de la persona. Es una cita textual. Y digo quién, también tengo que poner quién lo dijo, obviamente. Igual si es una paráfrasis es cuando yo digo con mis palabras lo que dijo el autor, pero también lo cito, también digo, según fulano dijo tal cosa, por ejemplo, consiste en reproducir la idea de un autor expresándola con otras palabras, sin reproducir la idea, pero yo no puedo cambiar lo que dice el autor o lo que piensa, lo que yo cambio son las palabras, digo a lo mejor un sinónimo, acorto la frase, pero no cambio la idea del autor. ¿Ya? Use la cita indirecta cuando desea utilizar una idea, pero no las mismas palabras del autor. Al parafrasear a otro autor, tiene que darle el crédito, indicando el apellido y el año de publicación. Y un ejemplo, si el apellido del autor forma parte de la oración, se incluye solo el año de publicación entre paréntesis. Por ejemplo, Torres, en 1995, encontró que la frustración, y ahí yo digo más o menos lo que dijo el autor, ¿ya? Es una cita indirecta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Y no la cacho bien. Cuando es una cita indirecta. Ya, lo que vamos a hacer ahora, esperen un poquito que me voy a cambiar me voy a ir a la clase donde está la parte de la evaluación, ¿ya? ¿Ustedes tienen a la vista la página? Pero vamos a ir de todas maneras, si la mostramos acá, porque lo que interesa es esto. ¿En dónde? ¿Cuál es? Espérame un poquito, me voy a ir. Bueno, no cacho. Profe, Diga. ¿cuál es la diferencia entre migración e inmigración? Eso no... Inmigración cuando las personas vienen. Emigración cuando las personas se van. Inmigración es el hecho de moverse de un lugar a otro. La migración es el desplazamiento de las personas de un lugar a otro. Esa es la diferencia. Ya. Gracias, ¿Ya? profe. Miren, aquí está el modelo. Dice evaluación, modelo de investigación. Evaluación formativa, terceros medios, mundo global, modelo de investigación, plataforma Moodle. Aquí está la rúbrica de evaluación, ¿ya? La rúbrica. En esta primera parte, que es la elección del tema, la noticia y la fuente, esto nosotros ya se lo estamos dando. O sea, no van a tener que buscar ustedes esas cosas. ¿Cuál va a ser el verdadero trabajo? Acá, donde está el planteamiento de la hipótesis, el apoyo a la hipótesis con párrafo de la noticia elegida, la cita, citar correctamente la noticia en APA,
el apoyo de la hipótesis con párrafo del paper y citar correctamente el párrafo en formato APA. ¿Ya? Por eso estábamos hablando de las normas, cómo se... Y aquí está la tarea, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros ya les dimos, ¿ya? Dice, estimado estudiante, a continuación se te presentan los 6 pasos a seguir para rendir la siguiente evaluación. No desesperes, los temas que a continuación te presentamos los hemos tratado en clase, tanto presenciales como online. Y también son sumamente contingentes, por lo que no son un secreto para nadie. Lee con atención las instrucciones y todo saldrá bien. Éxito. Ya, eso es lo que está en la presentación. Y dice, el paso 1, la elección del tema, esto ya está listo. ¿Cuál es el tema? El impacto de las migraciones en las sociedades contemporáneas. Este es el tema, ¿ya? ¿Cuál es la fuente? Esta es la fuente. De aquí sacamos la información. ¿Y quién es el autor? El que escribió ese texto de donde nosotros lo sacamos, este personaje, Manuel Silva, y ahí está la fecha. Eso sería el autor que ustedes deberían citar en la norma, en la cita APA. Esta es la primera parte que es la noticia. Entonces, ustedes, de esto que dice el impacto de la migración en las sociedades contemporáneas, el impacto, eso, de ahí ustedes tienen que plantear una hipótesis. Y de acá, de esta noticia, ustedes tienen que sacar un párrafo que apoye a la hipótesis que ustedes plantearon, ¿ya? Y luego van a sacar de la otra fuente, esta que está acá, que está de esa página, la sacamos, y aquí está el autor y el año, ¿ya? Bernardo Navarrete Yáñez. Y él habla del mismo tema, pero él escribe un ensayo. Y por eso dice que es un paper. Este es un ensayo, ¿ya? Y ahí dice que es un extracto porque no está completo, también fue resumido, pero es lo que él dice. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces van a sacar un párrafo de aquí y uno de acá para apoyar la hipótesis que ustedes tienen respecto a las migraciones. Lo tenemos que hacer. ¿Ah? Y ahí está todo el texto que tienen que leer. Y enseguida dice, ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que te toca a ti? Ir acá. Y donde dice previsualizar el cuestionario ahora. Ya está planteado como cuestionario, no como tabla. Entonces, aquí viene. Y dice planteamiento de la hipótesis. ¿Ya? Aquí ya hay una hipótesis planteada. Ustedes la pueden cambiar o si quieren, hacen la misma. Que la migración en Chile es masiva poblacionalmente hablando, por ejemplo. Pero ustedes podrían hacer otra. ¿Cierto? Que se refiere a la inmigración o a la emigración. Depende si ustedes pueden encontrar un párrafo que esté ahí en el mismo texto, ¿cierto? Para apoyar esto, tienen que buscar un párrafo en la noticia y otro en el paper. Y van a citarlo entre comillas y al final van a poner entre paréntesis, ¿cierto? El primer autor y el año, que se lo marqué ahí, y luego el del paper. El párrafo entre comillas, citado tal cual, ¿cierto? Y van a poner ahí el autor y el año del paper. Ahora en la segunda parte. La segunda parte dice, para citar en formato APA, debes seguir los siguientes pasos. Elige el párrafo del texto para apoyar tu planteamiento. ¿Ya? La hipótesis que ustedes tienen. Profe, estoy re mala con la hipótesis. A ver, los migrantes no son cero aporte. Es una hipótesis, por ejemplo. Entonces yo digo en el párrafo allá, en el párrafo dice tal cosa. El autor apoya a mí lo que yo estoy diciendo. ¿Ah? ¿Entiendes? Es un planteamiento, una idea que se te ocurra respecto a lo que ya leíste o lo que tú quieres comprobar. Es una hipótesis, así como el es Donald una Trump pregunta. no sirve para nada. Por ejemplo, te puede hacer Donald una Trump no sirve para pregunta nada. o puede hacer una pregunta o una afirmación. ¿Ya? Dice, elige el párrafo, ponlo entre comillas, al final abre paréntesis y escribe el apellido del autor del texto en la cita, luego pone la coma, etc. Así como le expliqué antes en la diapositiva,
¿cierto? Es el ejemplo que está aquí, ¿ya? Entonces dice, apoyo de hipótesis con noticia. En este paso debes apoyar el planteamiento del paso anterior con un párrafo de la noticia en formato APA, ¿ya? Usted pone un planteamiento, ¿cierto? El que estaba ahí al inicio de la pregunta 2, y aquí usted lo apoya con la noticia que está en el formato APA. O sea, perdón, elige un párrafo que apoye ese planteamiento, un párrafo de la noticia. Y en la última parte, la tercera parte, está el apoyo de la hipótesis con paper. En este paso debes apoyar el planteamiento del paso anterior con un párrafo del paper en formato APA. Ustedes pueden elaborar miren, lo primero, en la primera parte elaboran una hipótesis en general respecto a los dos textos, ¿ya? Y con eso buscan un párrafo de la noticia y un párrafo del paper para apoyar esa idea. Y eso se Luego, hace en la segunda parte. eso lo hacen en la primera parte. Ahí ya ponen Ya. los dos párrafos. En la segunda parte, eligen una hipótesis en el fondo de buscar una idea principal del texto, de la noticia, y buscan el párrafo que la apoye correctamente. Básicamente lo mismo que el primero, pero No, Parece- elige el de la noticia, o sea, No, la idea principal, ¿no? sacas una idea principal de la noticia o sea, del paper, y la apoyas con una de la noticia. ¿Me entiendes? Aquí es como donde se complica. Saca una idea principal del paper y la apoyas con un párrafo de la noticia. Y en la última parte, una idea principal de la noticia la apoyas con un párrafo del paper. Se puso complicado, ¿no? Más o menos. Sí, un poquito. Sí, Irene, tiene que hacer una hipótesis. Mira, yo por ejemplo, le hago una pregunta a Juan y le pido Diga. a Thalía que la apoye, por ejemplo. Ah. Y después le hago Ya, ya otra entendí. pregunta a Thalía y le pido a Juan que la apoye. Ah, ya entendí. Ah, Algo así. Sí, lo entendí. ¿Se entendió mejor? Es decir, ya, yo le voy a sí. preguntar a los dos textos. Yo voy a leer la noticia y de ahí voy a plantearme una pregunta, ¿ya? De lo que yo leí en la noticia. Y voy a buscar en el paper en qué párrafo me puede apoyar para fundamentar eso. ¿Ya? Después voy a leer a ver, me equivoqué. Le dije la noticia primero y la apoyo con el paper, y leo el paper y lo apoyo con la noticia. ¿Eso? ¿Ahora sí? Ujú. Porque se supone que los dos textos hablan de lo mismo, pero son distintas personas. Uno es una noticia, lo están dando a través de una noticia, el otro a través de un ensayo, donde se plantea con mayor profundidad el pensamiento del autor. ¿Sí? ¿O está complicado todavía? Sí. No había Ay, con su sí. explicación. ¿Y se entendió mejor? Se entendió mejor. Sí. Ya. Vamos a ir ahora me voy a cambiar ahora a educación ciudadana, que básicamente... No. Oh. Sí, quiero. ¿Hay evaluación también ahí? ¿Ah? ¿Hay evaluación también ahí? También, y es el mismo formato, ¿ya? O sea, básicamente tienen que hacer lo mismo. O sea, digamos, el mismo ejercicio. La diferencia está en que en educación ciudadana los temas... Están acá. Oh, me perdí. Aquí están los temas. ¿Ya? Es lo mismo, la misma pauta de evaluación, investigación, y acá cambia el tema.
Ya el tema son las libertades personales y su relación con la democracia. Ese es el tema principal. ¿Ya? Ahí está la fuente y aquí están los autores. Autor y año, ahí. ¿Ya? También es un extracto, ¿cierto? Este igual es una noticia. Y vamos a ver el texto 2. El texto 2, aquí está el señor, no, Isabel. es otra mujer, Isabel Villaseñor. La democracia y los derechos humanos, una relación compleja, también un extracto, pero este es un ensayo, ¿ya? Y está la fuente que está aquí de ese cielo, que es una de las más confiables que nosotros tenemos, ¿no? Por lo menos en historia, es una de las que más acudimos a ella. Y nos vamos acá, donde dice ahora te toca a ti, ¿cierto? Previsualizar el cuestionario y lo mismo. Debes encontrar el planteamiento que puedas comprobar. Y aquí, ya, el profe puso la migración es masivamente hablando, pero aquí teníamos, el planteamiento tiene que estar relacionado con los derechos humanos y la democracia, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto? En la parte 2 está igual el mismo ejemplo y eso. Eso es, esas son las actividades para esta semana y, oye, si todavía ¿Hasta el quedan miércoles? dudas, hasta el miércoles esta actividad, sí. Y de ahí ya además tienen que empezar el 22 de julio en la próxima clase. Entonces, ya deberían tener terminadas todas las actividades que se han dado porque esta ya sería la séptima. Profe, el próximo martes, El próximo martes feriado. mi cumpleaños. ¿estás de cumpleaños tú? Yo estoy de cumpleaños el 16. Ahí hagamos una videoconferencia Porque la para celebrar los cumpleaños. Así que nos profe, vemos al 22. si no recuerdo mal, ese día va a haber clase en conta, así que a lo mejor hay Sí, clase en conta. ¿Tienen clase en contabilidad? registro de remuneraciones o la otra. Ay, qué bonita esa materia, me encanta. Buena esa materia, todo lo que tiene que ver con remuneraciones, me costó al principio cuando empecé a hacer las clases, en esos años se llamaba legislación social, y ahora se llama normativa laboral y previsional, parece, o algo parecido, No sé. pero es bueno ese ramo de remuneración. ¿Hay Era alguna duda cálculo y respecto a las tareas? ¿Mm? No, pues no, ¿Alguna duda respecto a las tareas? ¿No? no, Ya, como siempre, recordarles que tienen que cuidarse mucho, ustedes y sus familias. Y en la próxima clase ya vamos a hacer una retroalimentación general, la del 22. Ya, profesora.